Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 8. Cierra un momento tus ojos y dile: Señor, háblame en esta noche. Padre, te damos gracias. Señor, nos hace bien como familia estar aquí, reunidos delante de tu presencia, exponiendo nuestra vida a la luz de tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar. Señor, declaramos que tu palabra va a alumbrar nuestro entendimiento y que al salir de este lugar no seremos los mismos, sino que cambios habrán sido producidos en nuestro espíritu y en nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a la palabra Segunda de Reyes, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Estudiaba electromecánica y recuerdo que en uno de los años que estudiaba, un día lunes por la mañana, cuando entramos al colegio, teníamos la primer clase con el profesor de física. Yo recuerdo que el hombre nos dijo: saquen una hoja examen. Imagínense, no nos había dicho nada, ni nos había avisado. Imagínense cómo todos los alumnos, éramos como 50 alumnos que estábamos en el aula, pero ¿por cómo examen? Si usted no nos dijo nada, usted no nos avisó que iba a tomar examen, y nos está ahora diciendo que nos va a tomar un examen, no sabíamos nada. El hombre nos dijo: yo no le voy a tomar nada que no le haya enseñado antes. Si usted no estuvo atento la semana pasada en todo lo que yo le estuve enseñando, el problema es suyo, porque yo le voy a tomar un examen de lo que le enseñé la semana pasada. Si usted estuvo distraído, si usted no se ocupó de repasar el material en su casa, si usted no se ocupó de estudiar, ya el problema es suyo, porque vuelvo a repetir, nos dijo: yo no le voy a tomar nada que no le haya hablado ni enseñado antes, yo le voy a tomar lo que le enseñé la semana pasada. Así que no pudimos hacer nada y nos tomó el examen el hombre. Decirle que está a tu lado: por favor te pido no me moleste, porque tengo un examen la semana que viene, decirle. Y Dios me va a hablar hoy. ¿Me está comprendiendo? O sea, las pruebas en nuestra vida nunca van a venir de sorpresa. Los problemas en nuestras vidas, seguramente tiempo atrás Dios utilizó a alguien que te estuvo hablando. Busca al Señor, acércate al Señor, comprométete con el Señor, ama al Señor, apártate del pecado, deja esto. O sea, Dios se va a ocupar de gente que te va a empezar a hablar, porque Dios sabe lo que te viene en la semana, meses o años más adelante. ¿Me está comprendiendo? Por eso dice la palabra del Señor Pablo, escribiendo a los Corintios, él dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. O sea, en un momento el Señor va a permitir que te venga un examen sobre tu vida. Es fácil servir al Señor, pretender que Dios use mi vida, crecer en la obra de Dios sin pasar por exámenes. Quien te habla, para alcanzar el título de técnico electromecánico, tuve que aprobar 83 materias en 6 años. Tuve que rendir 83 materias y aprobar las 83 pruebas para que me den el título de técnico electromecánico. Y de repente pretendemos que Dios use nuestra vida, crecer, alcanzar cosas en el reino de Dios sin pasar prueba. La prueba, diga conmigo, la prueba solamente me califica.
Eso es lo que hace un examen. El examen va a sacar la conclusión el profesor si usted está preparado o no, si usted estuvo atento o no, si usted escuchó toda la enseñanza de él o no. O sea, la prueba lo único que va a hacer, te va a calificar si usted, valga la redundancia, califica para pasar a otra dimensión, a otro nivel. ¿Me está comprendiendo? O sea, la prueba no es mala. Decirle que está a tu lado, la prueba no es mala. La prueba nos califica para saber si puedo pasar a otra dimensión. Entonces Dios a veces va a permitir situaciones en nuestras vidas, a ver qué es lo que hacemos nosotros frente a esa situación. Es como que Dios tiene algo mayor para entregarnos y Él dice, quiero ver qué haces con este problema, si haces lo correcto, tienes la capacidad, el valor, el coraje de confiar en mí, tener fe en mí y te atreves a pasar esta situación, te voy a entregar esto mayor que tengo. Si tú frente a una situación te frenas, te quedas, bueno, hasta ahí has llegado, no puedo darte cosas mayores. Ahora, yo no entiendo por qué si son cosas tan normales que a veces un padre o una madre lo acepta con su hijo cuando en el colegio no pasó un examen y bueno, viste, por no haber preparado, por no haber estudiado, no pasaste el examen y te quedaste de año. Y lo tomamos como cosas que son normales, una forma así normales, porque nuestro hijo tendría que haber estudiado, ¿no es cierto? Y lo aceptamos. Y aceptamos cuando de repente tu hijo te dice, el profesor nos dijo que la semana que viene tengo un examen. Aceptamos como padre que nuestros hijos van a pasar una prueba. Lo correcto sería que en la obra de Dios usted entienda, porque no deberíamos solamente venir a la iglesia, amado, solamente buscando con una actitud de demanda a Dios. Yo vengo a demandarle, a pedirle que Él me sane, que me bendiga, que Él me solucione los problemas que tengo. No. Él no te llamó para eso. A veces esa es el medio que Dios va a utilizar para poder traerte a su reino. Él tiene poder para sanarte, cambiar cualquier situación de tu vida, pero Él va más allá. Él tiene planes con tu vida. ¿Me está comprendiendo? Cuando uno mira el Evangelio de San Lucas capítulo 5, el momento cuando Jesús va a un Pedro, ¿no es cierto?, que había quedado con su barca lavando las redes porque no había pescado nada en toda la noche. Y el Señor va a decirle que le preste la barca para poder predicarle a la multitud. Jesús de repente, la barca era solamente la excusa de Dios para llegar a Pedro, porque Él tenía un plan mucho más importante con él. ¿Me está comprendiendo? La barca era la excusa de Dios, del Señor. Porque la meta del Señor era lograr meterlo en las profundidades a Pedro, sabiendo que más adelante Pedro, como lo dice en Hechos de los Apóstoles, en 2 mensajes le termina ganando 8,000 almas para su reino. ¿Me está comprendiendo? Entonces a veces los problemas son la excusa de Dios para llevarnos a unos problemas mayores. Goliat era la excusa de Dios para promover a David. ¿Me está comprendiendo? Se encuentra con un tremendo problema, nadie se atreve a enfrentar a Goliat, ni un ejército lo enfrentaba de Saúl, pero aparece David que confiaba en el Señor, conocía al Dios grande y poderoso, porque él vivía bajo un microclima en la presencia de Dios, estaba solo obedeciendo a su padre, cuidando las ovejas de su padre, pero ahí alabando a Dios, escribiendo salmos, estaba viviendo en una atmósfera distinta a todos los demás y no le tuvo ningún temor a Goliat. Cuando sale un ejército entero estaba parado. Sin embargo, David fue y lo enfrentó y conocemos la historia de David. O sea que Goliat fue la excusa de Dios para promoverlo a David. Tu problema que hoy estás teniendo es la excusa de Dios para promoverte, porque hay cosas más grandes que vienen de Dios para tu vida. Hay cosas más grandes de Dios para tu vida. Tu problema es la excusa de Dios para llevarte a otro nivel mayor. Ahora, el tema es obedecer. Diga conmigo, obedecer. Usted sabe que hablo con montones de pastores, no solamente en Argentina, en el mundo entero, y el mayor problema de la gente en las iglesias es reconocer autoridad. Respetar autoridad es el mayor problema de todo el mundo. Te puedo asegurar, del 100% de los pastores que hablo, el 100% me dice lo mismo. El mayor problema que tengo, la gente le cuesta obedecer, le cuesta sujetarse, le cuesta reconocer autoridad. Y eso lleva a la persona no a perder salvación, sino a perder propósito en Dios. Porque yo tuve un tío mío, ya falleció hace muchos años, él estaba estudiando abogacía y a él le faltaban 4 materias para terminar abogacía y nunca se recibió porque nunca terminó de estudiar. Entonces hay gente que puede venir bien en la obra, pero si usted no aprueba las materias de Dios, te va a costar asumir
y llegar al propósito de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Me está comprendiendo? Ahora bien, entonces yo recuerdo que ese profesor nos llegó, nos tomó el examen y bueno, ni me acuerdo qué pasó con mi prueba en ese examen, no recuerdo. Pero sí me acuerdo que el hombre nos tomó el examen y nos dijo, yo no le voy a preguntar algo que no le haya enseñado. Por eso es muy importante, cada vez que usted está en una reunión, usted tiene que comprender que Dios sabe lo que viene por delante en tu vida y Él te va a hablar a través de una palabra, de quien esté ministrando la palabra. Depende del ministro que sea una mujer, un hombre de Dios, un pastor, un apóstol. Dios te va a estar hablando para prevenirte de las consecuencias que pueden venir más adelante. ¿Me está comprendiendo? Entonces yo le puse como título a esta prédica, vacuna. Diga conmigo, vacuna. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a África, tuve que ir a la embajada de Mozambique en Buenos Aires y hablé ahí con el embajador para que me den la visa y todo el trámite para ir a África. Y yo recuerdo que nos avisaron, el grupo que íbamos, éramos 9 en aquel momento, nos avisaron y nos dijeron que teníamos que ponernos la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿vio? Así que, y también tomar una pastilla, que nunca me olvido el nombre, se llama Tropicul, una pastilla para la malaria, ¿vio? Así que toda la semana tenía que tomarme esa pastilla preparándome para el viaje y me inyectaron, me tuve que ir a colocar la vacuna contra la fiebre amarilla, me la colocaron acá en la columna vertebral. Entonces yo recuerdo que fui a África y me acuerdo que viajamos de la capital de Mozambique, viajamos 400 kilómetros, nos internamos en una zona de selva y yo no anduve preocupado por los mosquitos, yo no andaba, también hay algo para los mosquitos, no, yo no anduve, si me picaron los mosquitos, se habrán muerto los mosquitos, a mí no me pasó nada, porque yo estaba vacunado. O sea, la vacuna funciona antes de la consecuencia, no después. ¿Me está comprendiendo? Por eso, ¿cuánta gente murió con el COVID? Porque no había vacuna. Después, cuando apareció la vacuna, se empezaron a vacunar y nos hemos vacunado, se paró el avance de la muerte, pero ¿cuántos miles y miles de personas en el mundo murieron porque no había vacuna? ¿Me está comprendiendo? Ahora, entonces, la palabra de Dios es una vacuna que viene a tu vida, que viene a prepararte contra las obras del enemigo. El tema es que tú escuches a los hombres de Dios. Fíjese lo que dice la palabra, aquí lo hemos leído, Segunda Reyes capítulo 8, versículo 1. Habló Eliseo, el profeta Eliseo, ¿no es cierto?, sucesor de Elías. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. O sea, era la mujer, si usted lee unos capítulos anteriores, capítulo 4, usted va a encontrar la mujer tsunamita, una mujer que ella anhelaba que cada vez dice que el hombre de Dios pasaba por su casa, ella anhelaba retenerlo y tenerlo en su casa. En aquel momento no había la palabra escrita como tenemos hoy en día. Entonces Dios usaba a hombres de Dios, santos, comprometidos con Dios, y Dios usaba la vida de esos hombres para traer su palabra a la gente. ¿Me está entendiendo? Entonces, de alguna manera Eliseo representaba la voz de Dios, la palabra de Dios, porque no tenía la palabra escrita en aquel tiempo. Entonces, dice la palabra que esta mujer, la mujer tsunamita, dice la escritura en el capítulo 4, usted va a leerlo después tranquilo en su casa, usted va a ver que la mujer quería retenerlo en su casa. Entonces, termina haciendo la mujer una habitación donde coloca cama, mesa, silla y candelero. Y entonces ella, un día pasa el profeta, el hombre de Dios, o pasa la palabra por ese lugar y la mujer lo retiene en su casa. Porque lo correcto, amado, o sea, aquí en la iglesia está todo bien, el problema está en casa, ¿me está entendiendo? El problema está en casa. Tu problema en tu matrimonio está en tu casa. Tu problema económico está en tu casa. Tu problema con tus hijos está en tu casa. No está aquí, aquí estamos todo bien. El problema es cuando vuelvo a casa. Allá es donde están los problemas. El problema está en la casa. Entonces, la mujer quiere retenerlo al profeta en su casa. ¿Me está comprendiendo? Quiere retener la palabra en su casa. Todo un tema, no me quiero meter ahí ahora, pero la mujer hace 5 cosas, coloca cama, mesa, silla, candelero y la habitación, que representan los 5 ministerios. Entonces usted puede ver, la cama representa al evangelista, que él trae descanso para nuestras almas,
la silla representa al pastor, el que gobierna la iglesia, la mesa representa al apóstol que trae provisión, y bueno, podíamos hablar de muchas cosas más. Puso candelero, el candelero es el maestro que trae la luz de la palabra, y la habitación representa cobertura, que representa al apóstol. Están los 5 ministerios ahí. Ahora, la mujer lo retiene en su casa, y dice la palabra de Dios que cuando ella lo retuvo en su casa, dice que el hombre de Dios, el profeta, dijo: esta mujer ha puesto mucho esmero con nosotros. Estaba el profeta con su criado Giesi. Le dice: esta mujer ha puesto mucho esmero con nosotros, ¿qué podemos hacer por ella? Porque cuando usted pone esmero en la palabra en su casa, Dios va a empezar a ver qué es lo que usted necesita. Usted no le va a tener que pedir, Él solo se va a empezar a encargar de darte lo que usted necesita. La mujer no le dijo al profeta cuando lo tuvo ahí en su casa: mira, profeta, te hice esta habitación para que tú pases, que descanses aquí, pero mira, yo no tengo hijo, mi marido es viejo, y ora a Dios para que me dé un hijo. No, la mujer no le dijo nada. La mujer puso esmero para retener al profeta la palabra en su casa. Cuando tú dediques esmero en retener la palabra en tu casa, muchas cosas van a empezar a cambiar. ¿Se acuerda lo que dice San Lucas capítulo 5, versículo 8? San Lucas capítulo 15, versículo 8. Dice: ¿o qué mujer que teniendo 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa hasta encontrarla? Fíjese, aquí la palabra me habla de una mujer que pierde algo de valor, una dracma, una moneda, algo que tenía valor. El tema es que lo perdió en su casa, porque los valores se han perdido dentro de la casa, amado. En la casa se perdieron las cosas de valor. Ahora, dice la palabra que la mujer, cuando perdió la dracma en la casa, dice: no enciende la lámpara. Si enciende la lámpara, señala que en la casa había oscuridad. ¿Me está entendiendo? Porque de repente acá en la iglesia tenemos luz, pero ¿qué pasa con la palabra en tu casa? ¿Cuánto tiempo dedica la palabra en tu casa? ¿Cuánto tiempo dedica a orar en tu casa? ¿Cuánto tiempo dedica con tu familia a compartir un momento de la palabra en tu casa? Acá la lámpara está encendida, el tema es que en la casa está apagada, ¿me está entendiendo? Es allá donde tengo que encender la lámpara, es en casa donde tengo los problemas, es en casa donde tengo que hacer una habitación y retener la palabra de Dios, es en casa donde tengo que buscar al Señor. ¿Me está comprendiendo? Porque allá donde tengo el problema. La Biblia dice que la mujer encendió la lámpara. Si encendió la lámpara, había oscuridad en la casa. Y si buscó una escoba para barrer, señala que había mucha basura en la casa. Porque si se me cayó una moneda en este lugar, yo no necesito ponerme a barrer, porque aquí está limpio. Voy a empezar a mirar dónde puede estar que cayó la moneda. Pero si tuvo que agarrar y barrer la casa, señala que había mucha basura. Porque cuando hay oscuridad, entra mucha basura. Y usted no se va a dar cuenta de la basura, porque en la casa hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, todo vale. Todo está bien. La mentira, el engaño, el adulterio, la injusticia, la pornografía, todo vale, porque hay oscuridad. Todo, si en este momento se cortaría la luz entera aquí y no habría ni luna afuera, no sé si en este momento se podrá ver la luna, pero no haya ni luna afuera y se corta toda la luz y es verano y hace 38 grados aquí, yo de repente me saco la remera, me quedo con mi físico-culturismo que tengo, ¿no es cierto? Y usted ni se va a dar cuenta. ¿Me está comprendiendo por qué? Porque hay oscuridad. Pero de repente se enciende la luz. ¡Wow! Yo me voy a tratar de tapar enseguida, porque la luz descubre mi desnudez. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando en la casa uno no enciende la lámpara en la casa, hay mucha basura a veces. Ahora, el tema es que esta mujer le hace la habitación al profeta, lo retiene al profeta, y el hombre de Dios que representa la palabra habla con su criado Giesi y le dice: ¿qué podemos hacer con esta mujer? Porque ella ha puesto mucho esmero para con nosotros. Cuando tú empiezas a poner esmero a las cosas de Dios en tu casa, cuando tú abres tu casa como una célula, como una casa para que otros vengan, y tú empiezas a servir al Señor y empieza a afectar la vida de tu familia en tu casa, usted no le va a tener que pedir nada a Dios. Él va a empezar a ver qué es lo que usted necesita y te lo va a empezar a proveer. Por eso, en estos días, yo le decía que tengo mi hijita Dana, que no alcanza a tener 2 meses todavía, y fui a una farmacia porque ella toma una leche que se llama Nutrilon 1, que viene en unas cajitas chiquitas, Nutrilon 1, y toma leche, amado. Esa niña, wow. Creo que se toma mínimo 2 o 3 cajitas en el día, se toma, ¿vio? Entonces,
Fui a la farmacia ahí y le digo, bueno, deme 2 cajas de 24, deme 2 cajas, le llevo ya, bueno, voy a andar todos los días comprando 3 cajitas, deme 2 cajas, le digo, me llevé las 2 cajas y cuando estoy llevando las cajas, el Espíritu Santo me empieza a hablar. Y yo recuerdo que me decía el Señor, fíjate, tu hijita no sabe nada, pero tú como papá, ella no está preocupada por la comida, lo que a ella le falta. ¿Por qué? Porque tú como papá, ella no te dice nada, pero tú sabes lo que ella necesita y tú ya te estás abasteciendo de lo que ella necesita. Dios me decía, yo soy así, pero tú tendrás que ser como un niño, saber confiar en mí. Que Él tiene todo lo que usted necesita, ¿me está entendiendo? Pero usted tiene que confiar en el Señor, descansar en el Señor. Cuando usted pone esmero en las cosas de Dios, cuida su vida delante, porque usted y yo te puedo mentir, te puedo hacer creer una cosa de mi vida y nada que ver de lo que yo te estoy diciendo, pero a Dios no lo vamos a engañar, ni usted ni yo. ¿Me está comprendiendo? Pero cuando Dios ve realmente que yo estoy cuidando mi vida, que quiero servirle, que yo una vida en santidad, comprometido con el Señor, sirviéndole, Dios se ocupa de mis necesidades. Ahora, la mujer no le dijo al profeta, mira, no tengo hijo, como dije anteriormente, mi marido es viejo. No. Solo el profeta dijo, ¿qué podemos hacer en favor de esta mujer? Y usted leerá la historia y va a ver que la mujer termina, el hombre de Dios le suelta, le dijo, el año que viene, en este tiempo abrazarás un hijo. La mujer le dijo, no, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Y la Biblia dice que al próximo año la mujer tenía su hijo. Ahora, cuando usted lee la historia de este hecho, usted va a ver que llega un momento que el hijo de esa mujer murió. Cuando el niño murió, ella rápidamente mandó a llamar al profeta. Lo buscó al profeta, le dijo, yo no te he pedido el hijo, mira lo que estoy viviendo ahora. Acortándote la historia, el profeta vino y resucitó al hijo de la mujer y lo devolvió a la vida. Y Giezi, que andaba, el criado del profeta, Giezi andaba con el profeta y Giezi vio todo lo que había sucedido. Él vio como el hombre de Dios le soltó la palabra a la mujer, como la mujer tuvo un hijo. Giezi fue cuando el hijo estaba muerto, porque la mujer le dijo, no, a vos no te quiero, que venga el profeta, quiero al profeta aquí, ¿no es cierto? Y entonces Giezi compartió todos los momentos con el profeta. Ahora llega un momento donde venía hambre sobre la tierra. Y el hombre de Dios va a aquella mujer, sabiendo lo que estaba viniendo, ¿me está comprendiendo? Y llegamos a la historia que hemos leído hace un momento. Dice la palabra, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fíjese, viene la palabra del hombre de Dios como una vacuna. Sabiendo lo que venía, viene a prevenirla. ¿Me está entendiendo? La vacuna viene antes para prevenirte de una situación. De la misma manera viene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Lo que Dios te ha estado hablando la semana anterior y otra semana y hoy es porque Dios sabe lo que viene por delante. Por eso es muy importante que usted esté atento a la palabra cada vez que Dios te habla, porque Dios te está previniendo de consecuencias que vienen más adelante, porque Él quiere protegerte. ¿Me está comprendiendo? Por eso viene el hombre de Dios, la palabra, el profeta, viene a la mujer y le dice, vete de esta tierra porque Dios ha llamado el hambre por 7 años a este lugar. ¿Y qué hizo la mujer? Fíjese lo que dice el versículo 2. Dice, entonces la mujer dijo, no, profeta, si no hay hambre sobre la tierra, está todo bien, me parece que es una idea tuya. No nos falta nada. ¿Dice eso? ¿No conoce la gente que uno como hombre de Dios le decimos cosas y no, me parece que el apóstol está equivocado? Y después sufren las consecuencias. ¿Vio? Entonces, mire, ¿sabe la cantidad de gente que yo aconsejé e hicieron lo que quisieron? Gente que de repente hasta le di consejos, cobraron muchísimo dinero, le di consejos cómo invertirlo. No, ellos se crecieron Papá Noel, hicieron lo que quisieron con su dinero y terminaron en la ruina sin nada. ¿Vio? Entonces la mujer, fíjese, ¿qué hizo la mujer frente a la palabra del hombre de Dios? Dice la palabra, entonces la mujer se levantó e hizo como ella quiso. ¿Dice eso?
Decía que está a tu lado, pero me parece que vos sí. ¿O no? No es que a veces uno como hombre de Dios le estamos aconsejando. ¿Tú piensas que a nosotros nos conviene que te vaya mal? No, amado. ¿Tú piensas que mi compromiso es contigo? Estás equivocado si piensas que mi compromiso es contigo. Mi compromiso es con Dios, mi compromiso es con su reino. Y me interesa que te vaya bien, me interesa que prospere, me interesa que tu matrimonio avance, me interesa que te entienda el propósito de Dios, me interesa que te comprometas con el reino, porque necesitamos tender la obra del Señor. No sé cuánta gente hay aquí, pero Rafaela tiene como 120,000 habitantes, hay mucho por ganar, hay mucho por hacer y el Señor te necesita todavía. Y Él no te ha llamado para estar sentado escuchando una palabra, sino que Él te ha llamado porque te necesita en tu reino. Él te necesita en el reino del Señor. Él puede sanar tu enfermedad, Él puede solucionar tu problema económico, Él puede cambiar tu hogar, tu familia. Él no tiene ningún problema, pero Él primeramente te necesita en su reino. Él quiere saber si tú estás dispuesto a servirle, y cuando tú te ocupes de su reino, Él se ocupará de tu problema. ¿Me estás comprendiendo? Ahora, fíjense cómo hizo el versículo. Entonces la mujer se levantó, ¿y qué sucedió? Dice, e hizo como el varón de Dios le dijo. ¿Sabe cuánta gente a mí me escucha y hacen lo que quieren? Ahora, mi deber es enseñarte. Después vos rendirás cuenta a Dios de tu vida. Ya es tu problema. Yo habré librado mi alma. Como dice Ezequiel, que somos atalaya, tenemos que atalayar al pueblo, ¿no es cierto? Si el pueblo escucha o no, mi deber es decírtelo. Yo libro mi alma. Ahora, si no te atalayo, Dios me pedirá cuenta a mí. ¿Me estás comprendiendo? Mi deber es atalayarte. Después, ya de ahí tu responsabilidad es personal con Dios, lo que tú hagas. La Biblia dice que el varón de Dios le habló a la mujer, pero ella hizo como el varón de Dios le dijo. No hizo como quiso. Hola. ¿Sabes que el mayor problema que tenemos con las personas? A ver, lo he hecho en algunas oportunidades. Tocarle la cabeza al que está a tu lado, así con amor, tócasela, ponerle la mano y arriba de la cabeza. Con amor, tócasela. Y decirle, vos sos un cabeza dura, decirle. ¿O no? Claro, es el mayor problema, amado. Fíjese que la palabra del Señor es que las armas de nuestras milicias, ¿cómo dice la palabra? No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levanta. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Fíjense cómo dice la palabra. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando. Mire, yo ando con ganas de escribir un libro de argumentos. Creo que tengo para escribir 10 tomos. Mire, hay gente que me ha dado argumentos. ¿Vio? La gente enseguida te argumenta las cosas. ¿Vio? Ahora, de la Biblia dice que hay que derribar los argumentos. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el problema está en la estructura pensante de la gente. Hay gente que no es tan fácil derribarle todos los argumentos que tiene. Por eso yo siempre digo que es más fácil trabajar con niños. Porque una persona grande, no, porque a mí me dijeron esto, a mí me enseñaron esto, mis padres me dijeron esto. Y vos tenés que trabajar para mostrar en la palabra, para derribarle todos los argumentos que tiene en su estructura pensante, para después que le derribaste todos esos argumentos, poder establecer los pensamientos de Dios. Es como si en este lugar quisiéramos construir un edificio de 20 pisos. Esto no sirve que está acá. Acá hay que derribar todas las paredes, las columnas, porque esto no está calculado para un edificio de 20 pisos. Entonces va a haber que derribar todo esto para poder poner bases nuevas y construir columnas nuevas para construir un edificio de 20 pisos. ¿No me es más fácil comprar un terreno virgen y construirlo ahí directamente y no tengo que derribar nada? Eso pasa con un niño. Es más fácil trabajar con los niños.
Porque la gente está llena de argumentos y le cuesta reconocer autoridad, sujetarse, obedecer. Entonces uno reniega mucho con la gente grande. Decirle que está a tu lado, por eso yo soy un bebé, decirle. Más te vale. ¿Vio? Y si el Señor fue claro en Proverbios, ¿qué dice? Instruye al niño cuando es pequeño, que cuando fuere grande no se apartará de su camino. El problema es que la gente dice, no, la Biblia se instruye al niño, yo ya soy grande. No, siempre habrá un lugar de niño donde alguien te va a tener que enseñar algo en tu vida. Yo, aunque soy el apóstol amado, hay áreas en mi vida donde necesito que alguien me enseñe también. No lo sé todo, ¿me está comprendiendo? Siempre habrá gente que me podrá ayudar en muchas cosas que no las conozco. Ahora, dice la palabra del Señor, fíjese que esta mujer, la mujer hizo como el varón de Dios le dijo. Entonces, el problema son los argumentos. Imagínense que la mujer le diga al profeta, le diga, pero tú piensas que va a haber hambre, pero mira, no pasa nada, está todo bien. Tú crees que va a haber hambre, a mí me parece que no. La mujer no le puso argumento al hombre de Dios, ¿me está entendiendo? La mujer obedeció porque hay cosas que usted no la ve, pero Dios sabe lo que viene por delante, ¿me está comprendiendo? Él sabe lo que va a venir la semana que viene, el mes que viene, y es por eso que viene la palabra de Dios para hablarnos, para anticiparnos, para vacunarnos de que el enemigo no tenga poder sobre tu vida, porque tú te has preparado para eso. Entonces, cuando el hombre de Dios le dijo a la mujer, vete a esta tierra porque Dios ha llamado el hambre por 7 años, la mujer no lo cuestionó al hombre de Dios. La mujer agarró, dice la palabra, que hizo como, dice la palabra así, dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Mira lo que está a tu lado, decirle, tendrás que aprender, decirle. Y vos decirle, y vos también, decirle. Hola. Entonces dice la palabra, entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, dice, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 5 años. ¿Cuánto dice? ¿No se quedó 5 años? ¿Cuánto se quedó? ¿Cuánto le dijo el hombre de Dios? Porque hay gente que te dice, pero ya van 5 años, voy a volver. Pero el hombre de Dios te dijo 7. Sí, pero ya van 6 años, falta 1 año. Me voy a volver. No, pero el hombre de Dios te dijo 7. Pero van 6 años y medio, falta medio año, me voy a volver. No, el hombre de Dios te dijo 7. Falta 1 mes, me voy a volver. No, el hombre de Dios te dijo 7. Hay gente que hace las cosas como ellos quieren y pretende que la bendición de Dios le alcance. ¿Me está comprendiendo? No es como usted quiere o yo quiero, amado. Por algo somos hombres y mujeres de Dios que estamos dedicados a la obra de Dios, apartados del pecado, conectados con Dios. Para mí esta reunión es una tremenda responsabilidad delante de Dios, porque entiendo que ustedes son hijos del Señor, que Dios los ha llamado con un propósito a cada uno de ustedes, más allá de tu intelecto, de tu poder económico, de tu capacidad. El Señor los necesita todos y de alguna manera Dios me está queriendo utilizar para soltarte una palabra, para traerte luz, para traerte entendimiento, que tú puedas comprender lo que Dios quiere hacer contigo. Y esto no es un juego que vengo a predicar, es una palabrita para los hermanos, no. Es una tremenda responsabilidad, ¿me está comprendiendo? Porque estamos viviendo en una década donde el mundo, el sistema, se ha ocupado mucho del entretenimiento. Atrapar a la gente con entretenimiento. Dios nos llamó a la iglesia para entretener a la gente. Dios nos llamó a nosotros para formar ministros de Dios, para llevarle una vida en santidad, que conozcan la palabra, que se comprometan con el Señor, que tengan propósito y lanzarnos al ministerio. ¿Me está comprendiendo? Hay de aquellos que entretengan al pueblo de Dios. La Biblia dice que los ministros, colócame Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor, hablando de los 5 ministerios, dice, y Él mismo constituyó. Habla de Jesucristo y de una constitución. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, ¿para qué nos constituyó? Dice a otros pastores y a otros maestros, a fin de entretener a la gente para... ¿Dice eso? No, amado. Dios constituyó los ministerios para perfeccionar a los santos, no para entretener a la gente.
un día Dios nos va a pedir cuenta. Usted sabe muy bien lo que le pasó a Saúl por quedar bien con el pueblo. Saúl quiso quedar bien con el pueblo. Dios le dijo, mata todo, Amalek, destruye todo. Pero Saúl quería quedar bien con el pueblo. El pueblo le trajo el rey vivo a Agar, le trajo las vaquitas gordas para el sacrificio. El hombre perdió el reino. Dios le dijo, hoy tu reino ha sido quitado y ha sido pasado a otro, porque no obedeció para lo que Dios lo mandó. ¿Me está comprendiendo? Los ministros no estamos para entretener a la gente. Estamos para llevar a un pueblo a la santidad, al compromiso con Dios, al propósito, formarles valores de vida, principios de reino, para lanzarlo al ministerio y abrir obra. Esa es nuestra función, amado. ¿Me estás comprendiendo? Ahora, dice la palabra del Señor. Volvamos a 2 Reyes, capítulo 8. Dice que la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ya con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. ¿Obedeció al hombre de Dios? Sí. ¿No lo cuestionó al hombre de Dios? No. No lo cuestionó al hombre de Dios. No hizo lo que quiso. Ella hizo como el varón de Dios le dijo, dice la palabra. Y se fue por 7 años y estuvo 7 años en tierra de filisteos. Estuvo 7 años allá, conforme al varón de Dios le había dicho. ¿Me está comprendiendo? Porque no es como yo quiero, amado, es como Dios quiere. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces la palabra de Dios, que se te burle la gente, déjalo. Déjalo correr. A su tiempo veremos dónde termina uno y dónde termina el otro, porque jamás va a perdurar un pensamiento humano, siempre va a perdurar lo de Dios a través del tiempo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, dice la palabra que la mujer hizo conforme al hombre Dios le dijo y se fue por 7 años y estuvo 7 años en tierra de los filisteos. Versículo 3, dice la palabra, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer, ¿cuándo volvió? Cuando pasaron los 7 años, conforme el hombre de Dios le dijo. No hizo lo que ella quiso, no vino cuando ella quiso, ella respetó la palabra del hombre de Dios. ¿Me está entendiendo? Hay gente que puede decir, claro, son un caudillo, quieren que manejar. No, amado, que Dios me libre de ser un caudillo y un manipulador de tu vida. Mi deber es enseñarte, mi deber es prevenirte. Después, usted tiene libertad, libre albedrío de hacer lo que usted quiera. ¿Me está comprendiendo? O sea, nuestro deber como hombre de Dios es enseñar, formar, perfeccionar la vida de la gente. Después las personas tienen libertad de tomar sus propias decisiones. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 3, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Fíjese qué obediencia en esa mujer. Escuchó la voz del hombre de Dios, no lo cuestionó. No lo dijo, ¿te parece que va a haber hambre? ¿Está todo bien hasta ahora? Sí, hasta ahora, pero el hombre dijo que venían esos años. Esa mujer obedeció, se sujetó, se fue de la tierra. Estuvo en tierra de Filisteo por 7 años y después que pasaron los 7 años, como he dicho anteriormente, no volvió ni a los 5, ni a los 6, ni a los 6 y medio. Volvió a los 7 años, dice la palabra, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Se ve que la mujer vuelve de los filisteos, vuelve a su tierra y va a su casa, y se ve que seguramente había usurpadores que tomaron la casa de la mujer, porque si en la casa no había nadie, la mujer hubiese venido y tomado su casa sin ningún problema. Pero si la mujer ahora va al rey a hablar con el rey, es que alguien había usurpado su casa. ¿Me está comprendiendo? Entonces la mujer vuelve a su tierra y dice la palabra que vuelve para hablar con el rey. Dice la escritura, el versículo 3 que hemos leído. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey, a implorarle. Si la casa estaba desocupada, ella hubiese entrado y tomado el control de la casa nuevamente. Pero ella fue al rey, porque seguramente alguien había usurpado y se había metido en su casa. Y dice la palabra, dice, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Y dice la palabra que en ese momento, cuando la mujer vuelve a su tierra, después de 7 años, no fueron un mes, amado, fueron 7 años que se había ido la mujer. Ahora vuelve la mujer.
se ve que había usurpadores. Entonces ella va a hablar con el rey por la situación que está teniendo. Y dice la palabra del Señor, fíjese, dice, y había el rey hablado con Giezi. ¿Quién era Giezi? El criado del profeta Eliseo. ¿Dónde había estado Giezi? Y Giezi había estado con el profeta cuando esta mujer sunamita no tenía hijo. El profeta que andaba con él le soltó la palabra que iba a tener un hijo. Giezi vio cuando el hijo de la mujer había muerto. Giezi vio cuando el profeta se lo resucitó. Así que Giezi estaba informado de todo lo que había sucedido con esa mujer, porque Giezi andaba con el profeta y había visto todo eso. ¿Me está comprendiendo? Ahora dice la palabra del Señor. Dice, y había el rey hablado con Giezi, el que andaba con el profeta Eliseo. Dice, criado del varón de Dios, diciéndole, el rey le está diciendo a Giezi, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Cuéntame lo que el profeta ha hecho, le está diciendo el rey a Giezi. Y Giezi le empieza a contar. Versículo 5 dice, y mientras él, Giezi, estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, Giezi le estaba contando al rey, usted sabe que el profeta, había una mujer que no tenía hijo, y el profeta le soltó una palabra, tuvo un hijo, pero ese hijo murió, y un día la mujer lo llamó porque el niño había muerto, y el profeta fue allá y lo resucitó. Giezi le está contando la historia al rey. Y mientras Giezi le está contando la historia al rey, mire lo que sucede. Dice la palabra, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Ahora, yo me he puesto a meditar en esta palabra. Digo, claro, en aquel tiempo Giezi se comunicó con la sunamita y le dijo, sunamita, ¿ya volviste a la tierra? Le llamó por teléfono, le escribió un WhatsApp. ¿Ya volviste a la tierra? Sí, Giezi, ya volví, pero fui a mi casa, le escribo otro WhatsApp, fui a mi casa y me han usurpado la casa. Quiero ir a hablar con el rey. Ah, qué bueno, le escribió Giezi. Y le dijo, mira, yo hoy voy a estar hablando con el rey, no sé, 5 de la tarde. Venía a las 5:05. Que vos llegués justo cuando yo estoy hablando con el rey. Porque dígame, ¿cómo puede ser tan justo? ¿No podía Giezi haber aparecido otra hora a hablar con el rey? ¿No podía haber venido en otro momento a hablar con el rey? Qué casualidad que en el momento que Giezi está hablando con el rey, en ese mismo momento llega la mujer con su hijo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, lo que pasa es que cuando tú obedeces al Señor, cuando tú escucha la palabra, el profeta le dijo, vete a esta tierra, ella no lo cuestionó, se fue, le dijo, ven después de 7 años, la mujer esperó los 7 años, volvió a los 7 años. Yo me imagino que en su humanidad, porque yo pienso de mi parte que capaz que ella estuvo pensando, ¿qué pasará con mi casa? Me sacarán todo lo que tengo, quizás mi casa está destruida, están pasando ya 3 años, 4 años, 5 años, ¿qué pasará con lo que tengo allá? Capaz que ella estaba preocupada, pero ella capaz que decía, estoy pensando en eso, pero estoy obedeciendo a Dios. Estoy pensando en qué puede suceder, pero el hombre de Dios me dijo que me vaya. Estoy aquí, el hombre de Dios me dijo 7 años, yo voy a esperar los 7 años, yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. He venido a decirte que cuando tú obedeces la palabra de Dios, usted no va a perder nada, de nada, y aunque alguien quiera usurparte o quitarte algo, hay una orden del rey que vendrá, que te va a ser devuelto todo lo que a ti te pertenece. ¿Me estás comprendiendo? Mira, versículo 6, que no lo hemos leído. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. O sea, Giezi le dice al rey, está viniendo la mujer con su hijo, le dice Giezi, rey, esa es la mujer y ese es el hijo al cual el profeta lo hizo vivir. Y dice la palabra, y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey, dice la palabra, ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas
que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Sabe que ese es un cuadro? Ese cuadro está en el Museo del Louvre en París. Ese cuadro se llama Jaque Mate. Así se llama ese cuadro. Está en el Museo del Louvre en París, ese cuadro. Se llama Jaque Mate porque ellos dicen que en el juego de ajedrez que está jugando el diablo con un hombre jugando por su alma, el diablo le gana al hombre y el hombre está ahí agarrándose la cabeza porque él cree que perdió el partido. Ahora, la historia dice que hace años atrás un equipo de personas que fueron a conocer París y fueron por el Museo del Louvre, a conocerlo el museo adentro y todos los cuadros que hay. Iba el grupo caminando y la persona que los iba guiando, explicándoles sobre los cuadros, pasaron frente a este cuadro, Jaque Mate, y el guía le dijo: este es el cuadro que se llama Jaque Mate, donde el diablo le está ganando la partida al hombre. El tema, dice la historia, un hecho real, búsquelo en internet. Dice la historia que dentro del grupo que había, que siguieron avanzando mirando los otros cuadros, un hombre se quedó mirando el cuadro. Se quedó mirando, observando el cuadro, observando la jugada de ajedrez. Dice que el guía, viendo que el hombre se había quedado allá mirando el cuadro, dice la historia que el guía se vuelve donde está el hombre y le pregunta al hombre, le dice: ¿le gustó el cuadro? ¿Lo está observando? Y el hombre le dijo al guía: yo soy campeón de ajedrez y estoy mirando la jugada que pintaron de ajedrez. He estado chequeando la jugada de ajedrez y quiero decirle que van a tener que hacer algo. O le cambian el nombre al cuadro o lo pintan de otra manera. Porque yo, que soy campeón de ajedrez, estoy mirando la jugada en la tabla y al rey le queda todavía una jugada. El hombre no perdió. ¿Qué he venido a decirte en esta noche? Al rey le queda una jugada a tu favor. Tú crees que has perdido. El diablo cree que te puede decir que tú has perdido, pero tú no has perdido nada, porque al rey, el rey todavía tiene una jugada a tu favor. Hay algo que el Señor tiene a tu favor. Cuando el diablo te dijo: estás arruinado, estás fracasado, tu vida está arruinada, Dios dice: todavía a mí me queda una jugada a tu favor. Ponte en pie en esta tarde. Ponte en pie en esta tarde, porque al rey todavía le queda una jugada a tu favor. Todavía no has perdido. Todavía Dios tiene planes con tu vida. Pedro, Dios tiene planes con tu vida. Todavía no has perdido. Todo lo que has vivido te servirá como experiencia para enseñar a otros, porque el rey todavía tiene una jugada a tu favor. Yo no sé si tú has creído que has perdido, si has fracasado. He venido a decirte que hay una orden que está a punto de ser soltada a tu favor. La mujer quizás pensó: perdí todo de mi casa, las tierras, estos 7 años. Pero la mujer fue al lugar correcto, fue al rey, le contó lo que le había pasado y dice que el rey dio la orden a un oficial: devuélvanle en todo lo que a ella le pertenece, desde el día que se fue de este lugar hasta el día de hoy, y todo el fruto de su tierra. Devuélvanle en todo lo que a ella le pertenece. El diablo no se va a quedar con lo tuyo. No. Él va a devolverte todo lo que te pertenece. Cuando tú creíste que estabas fracasado, yo no sé cómo has venido en esta tarde. Quizás has dicho: Señor, ¿será que tienes una oportunidad para mí? El diablo me predica en mi mente: estás fracasado, ya está, perdiste. No, Él te dice: todavía tengo una jugada a tu favor. Hay algo que voy a hacer, porque nunca el diablo se llevará la victoria. La victoria la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que nos toquen vivir en la vida,
Dios lo va a revertir para bendecir a otros. Cierra tus ojos ahí donde está. Cierra tus ojos. Todavía el Rey tiene una jugada a tu favor. No has perdido, no. Has ganado toda la experiencia, lo que te ha tocado vivir. ¿Tú piensas que Dios va a desperdiciar todo lo que has aprendido? Porque aún se aprende en el dolor, se aprende del fracaso, se aprende del sufrimiento, se aprende de toda situación en la vida, se aprende. Y Dios va a utilizar todo lo que te ha tocado vivir, Él lo va a utilizar para bendecir a otros. Solo obedece a Dios. Solo obedece. La mujer obedeció al hombre de Dios. ¿Perdió algo? No, no perdió nada. La Biblia dice que cuando la mujer le contó al rey lo que le había pasado, el rey llamó a un oficial y le dio la orden para que le devuelvan todo lo que a ella le pertenecía. Yo he venido a decirte que no vas a perder nada. Nada, el diablo va a ser avergonzado, porque Dios te va a devolver todo lo que te pertenece. Cierra tus ojos ahí. Yo no sé si tú has creído que ya está. No. Tú creías que ya todo se había terminado. No. Todavía hay una jugada. Todavía hay algo que Dios va a hacer en favor de tu vida. Que el diablo, así como creyó el diablo que a Cristo lo había sepultado, pero al tercer día resucitó, se le terminó la fiesta en el infierno, porque el Señor se levantó victorioso. Quizá el diablo pensó de tu vida: ya está, te sepulté, te acabé, te terminé. Pero no, al rey le falta una jugada a tu favor todavía. Algo Dios va a hacer en favor de tu vida, porque está en juego el propósito, está en juego tus hijos, está en juego tu familia, está en juego tus generaciones. Hay algo glorioso que Dios va a hacer contigo. No crea que está todo terminado. No, el rey tiene una jugada a tu favor.